Hola, precioso. Es que si no tenemos que hacer esa toda. Siempre, muchas gracias a todos y a todas por vuestra participación que ha hecho posible que desarrollemos este primer concurso de torrijas de cuacos de Yuste, idea de Paloma, concejala, que yo creo que ha sido un éxito. Ha habido 11 participantes, bueno 10, pues ahora una de las personas no ha llegado al final. Y luego que Paloma que ha hecho un mogollón, que obviamente no participa en el concurso, tampoco está bajo prohibido las bases, o sea, cualquier persona mayor de 18 años, daba igual que perteneciera al ayuntamiento, ¿vale? No es el caso porque ella ha decidido hacer para que se le guste, pero no participa. Con este concurso casi finalizamos la Semana Santa de Cuaco, con el tema de la vigilia pascual, y mañana, pues domingo de resurrección, os recuerdo porque en el cartel que ha hecho el cura, pues cartel un tanto enigmático, mañana a partir de las 11 desde la Plaza de España irán el recorrido tras el encuentro de su resucitado, ¿vale? Y la Virgen, pues se acercarán en procesión desde la Plaza Mayor a la iglesia, ¿vale? Y luego lo que tampoco aparece, cosa rara, pues que el próximo lunes, ¿vale? El lunes 28, festivo local de Cuaco, pues es el lunes de piedra y que ahí no aparece, pero que también forma parte de nuestra tradición. Vale, con eso, gracias por vuestra participación, gracias a los jurados que lo han compuesto el alcalde de Pasarón y a la vez el presidente de la Mancomunidad de La Vera, Samuel, Antonio Sánchez y su mujer, y digo esto porque van a la paz, ¿vale? Como yo no sé, vamos como siempre como es el PAC. Es el PAC, no lo explico. Bueno, yo no lo sabía, invito al alcalde, pero viene con su mujer porque él tiene algún que otro problema de azúcar. Bueno, en el caso de Antonio, pues yo lo desconocía, pero Antonio ha hecho como el secretario del jurado y su mujer era el Mercedes, ha sido la catadora. Y luego hemos tenido también como miembro del jurado al alcalde de Valdeíñigos, a David, que alguna relación tiene con Juan. Un aplauso. Y un aplauso para todos. Os pido disculpas por el pequeño lío al principio, pero de verdad que es la primera vez que es una freidora de aire para el primer premiado. El segundo es una batidora y el tercero es un set de